Bendecidos mis amados hermanos, este domingo, empezando el mes de septiembre, bueno, gracias a Dios porque estamos entrando en un mes glorioso, maravilloso, lleno de bendiciones, lleno de provisión, lleno de sanidad, lleno de milagros, señales y prodigios, que va a haber una manifestación extraordinaria, una revolución del Evangelio de la Gracia con sus milagros, señales y prodigios. Gracias por estar siempre atentos a nuestros mensajes, a todo lo que estamos enseñando. Gracias porque nos envían esos mensajes. Incluso hoy me enviaron un mensaje de una hermana. Ella se llama Auxiliadora. Es una hermana que he estado tratando. He estado escuchando los mensajes, pero también hemos estado tratando con ella, ministrándole, dándole terapia espiritual. Y me contaba hoy, nos mandaba el mensaje, el audio, diciéndonos que ha cambiado su vida extraordinariamente, con su marido, sus hijos, y que quiere volver a reunirse porque teníamos un tiempito de no reunirnos, en estos momentos que teníamos los martes, y para contarme de todo lo que Dios ha estado haciendo, dándole gracias a Dios, dándole gracias a cada milagro que Dios ha hecho en su vida y en su familia. Bueno, yo me alegro mucho por eso, porque sé bien que hemos podido llegar donde estas personas, y sé bien que es el Evangelio que cambia a las personas, que es el Espíritu Santo trabajando, lo que es la obra de nuestro Cristo, nuestro Señor Jesucristo, terminada, el tetelestai, que se está manifestando en estas personas. Pero también tengo que dar gracias a Dios por todas aquellas personas que a través de sus diezmos, ofrendas y pactos siempre permite o avanza este evangelio cambiando a personas. Muchos que han diezmado, muchos que han estado ofrendando, muchos que han estado pactando, no saben la gran bendición que están dándole a otras personas. E incluso antes de predicar hoy, me trajeron una adulta mayor que estaba totalmente deprimida, y estuvimos ministrándola, estuvimos enseñándole la palabra, estuve enseñándole algunos principios en el cual cómo dominar la mente, cómo dominar sus emociones, y les puse algunas cosas. Mire, fue algo tremendo, fue como una hora que estuvimos conversando, y fue algo tremendo porque venía con un rostro caído, un rostro triste, una vista caída. A la hora su rostro estaba brillando, su rostro había cambiado, se sentía mejor. ¡Wow! Y yo digo, gracias Padre, gracias porque nos permites llegar a estas personas y nos permites ayudarle a estas personas que están hundidas en la depresión, en el desánimo, en la enfermedad y muchas cosas. Y podemos llevarle esta palabra gloriosa de lo que es el Evangelio del Reino de Dios. Por eso agradezco a cada un diezmador, ofrendador, que pacta, que oran, porque a través de ello, a través de estas ofrendas, a través de estas siembras generosas, voluntarias, estamos llevándole la palabra, está siendo efectivo. Como dije ahora, no se dan cuenta, si no testifico, y hay muchos testimonios más, que si no testifico no se darían cuenta, pero quiero decirte algo, que la siembra que tú estás haciendo está trayendo cosas gloriosas y maravillosas espiritualmente a muchas personas. Muchos creen que hablar de dinero o enseñar de dinero o hacer un llamado como Pablo le hace a las iglesias para que ofrenden, no es espiritual, pero es todo lo contrario. El que tiene un conocimiento de la economía del reino de Dios, no hemos entrado tanto ahí, pero el que tiene un conocimiento de la economía del reino de Dios, no solamente que bendecimos a otros, sino que manifestamos y desarrollamos nuestra bendición que Dios nos ha dado. Pero bueno,
No voy a hablar acerca de eso, sino darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y darle gracias a Dios porque hemos podido ayudar. Y sé bien también que hay personas que a través de estos mensajes sus vidas han cambiado. Como me dijo una vez una hermana, yo nunca había oído hablar de la gracia. Me imagino que ahora hablando de la justicia, había oído hablar de la justicia, pero de otra manera. Y lo estamos viendo lo que es la justicia divina. Por tanto, gracias, mil bendiciones a cada uno, porque sé bien que voluntariamente, generosamente, en acción de gracias, en acción de honra a nuestro Padre Celestial lo hacen, porque definitivamente dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 9, que cuando nosotros sembramos, muchos le darán gracias a Dios. Y esto es lo que sucede con estas personas, dándole gracias a Dios como sus vidas están siendo cambiadas, y cada uno de nosotros ponemos como dicen algunos, un grano de arena, un ladrillo, pues cada uno poniendo un ladrillo levantamos un gran edificio, que es el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, vamos a entrar a la palabra. Hoy estaré hablando de la posición de justicia, haciendo lógicamente lo que es el repaso, pero vamos a Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, en la versión NBV. Dice, así que, ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, somos justos por haber creído, no por hacer, ni por dejar de hacer. Disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios. Ahora vamos al repaso. Estudiamos acerca de la muerte de Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Decía que se habla mucho de la muerte de Cristo, lo que sucedió en la cruz de Calvario, y gloria a Dios, porque es una parte, pero la resurrección, que es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó. Algunos me dirán, pastor, pero cuando Cristo murió, dice la Biblia que se abrieron algunas tumbas y resucitaron algunos muertos, pero llegaron a morir nuevamente. Volvieron a las tumbas, después de un tiempo murieron. Pero Jesucristo dice que permanece para siempre, eternamente vivo. Dijimos que en el antiguo pacto los pecados se cubrían por la sangre de machos cabríos, los sacrificios que hacían, y ellos creían en ese sacrificio, creían en esa sangre. Por tanto, la sangre lo que hacía era cubrir los pecados. Mas en el nuevo pacto los pecados fueron quitados. Fueron quitados totalmente. Vimos que los salvos en el antiguo pacto iban al seno de Abraham, y los nacidos de nuevo vamos al seno del Padre Celestial. Si quiere conocer esto, puede ver el video anterior, y los que ya vieron el video anterior del domingo pasado, pues estar recordándose de algunas cosas ahí. Todo nacido de nuevo resucitó juntamente con Cristo. Así que no solamente Cristo fue crucificado ahí, sino que juntamente la vieja naturaleza nuestra fue crucificada ahí, y tenemos una nueva naturaleza. Por eso es que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque se predica muchas veces que nosotros somos pecadores salvados por gracia. No, o somos pecadores o somos salvos. Y somos salvos, hemos nacido de nuevo. Segundo, otros dicen que tenemos dos naturalezas, la pecaminosa y la naturaleza de Dios. No, tenemos la naturaleza de Dios. Y esto es importante irlo entendiendo para conocer nuestra identidad, para conocer lo que podemos hacer y para conocer lo que tenemos.
Por tanto, esto que nos está trayendo aquí es afirmando, revelándonos, dándonos luz en lo que es lo que somos en Cristo Jesús. Tremenda filosofía. En filosofía se enseña a dónde viene el hombre, qué hace el hombre y para dónde va el hombre. Nosotros lo sabemos muy claro, muy bien, en la filosofía de Dios, como enseñé una vez. Vimos que el mismo espíritu de resurrección vivificará nuestros cuerpos mortales, da vida a nuestros cuerpos mortales. Sí, la vida de Dios, la resurrección de Dios va a eliminar todo lo que es enfermedades o todo lo que quiera enfermar nuestro cuerpo. Vimos también que la justicia divina no es simplemente que Dios nos ve sin pecado, sino que nos creó sin pecado. Y recuérdese que estamos hablando aquí de la justicia y estamos hablando de lo que es el espíritu del hombre. Lo que nace de nuevo es el espíritu del hombre. No nace de nuevo el alma, no nace de nuevo el cuerpo. Dice el espíritu. En Juan capítulo 3 lo pueden ver bien. Recordemos, dije, que el ser humano nace de nuevo en el espíritu. Ahora, una pregunta que no voy a entrar profundamente a responderla porque la voy a responder más adelante, no sé cuándo, pero la voy a responder más adelante, es: si no hay pecado en mí, ¿por qué peco? Si no hay pecado en mí, ¿por qué no? ¿Por qué peco? Entonces, quiero dejar unas bases, como decía una profesora que yo tenía, eso es teología profunda. Bueno, dije que no voy a quedarme en esta parte porque más adelante responderé esta pregunta más profundamente. Pero sé que con mis enseñanzas hay muchas preguntas y desde luego la Biblia las va a responder conforme tú vas escuchando. Por eso es necesario no saltarse los videos, porque yo predico en serie, lleva secuencia. Va una secuencia. Entonces, muchas veces hay personas que no entienden algunas cosas porque no escucharon el mensaje anterior. Ya vamos caminando, corriendo, aunque repaso, pero no veo todos los puntos. Entonces, a veces se quedan cortos. Recuérdese que vamos sistemáticamente enseñando. Soy maestro de la palabra, por tanto, es la manera de enseñar. Primero, no estoy predicando gnosticismo. El gnosticismo está desde Cristo, que dice que nunca ha existido el pecado. Yo no estoy predicando eso. No soy gnóstico. Estoy predicando totalmente lo que dice la palabra de Dios. Totalmente cristianismo puro, verdadero. Porque el gnosticismo dice que no ha existido el pecado. Te puedo enseñar enseñaré de esto. Por causa del gnosticismo que se estaba desarrollando, filtrando en esa época de Juan, Juan dijo en 1 Juan, capítulo 1, verso 9 y 10, que algunos van a tener esos versos, los que se lo saben ya, cuando yo estoy enseñando por qué esto y por qué el otro. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si la maldad la que trae es la acción de pecado. Significa, hablábamos, si no me equivoco, el domingo pasado acerca de lo que se le llama pecado original, el de Adán. Que Dios lo que mira no es bueno y malo en el hombre, sino lo que mira es justo e injusto. Si decimos aquí que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, oiga bien, que no hemos pecado, dije anteriormente, por eso hay que estudiar la palabra correctamente, como enseñé casi todo un año acerca de lo que es la interpretación correcta de las escrituras, con sus principios y reglas de la hermenéutica. Aquí, Juan está hablando por causa de que está entrando una
¿qué puedo llamar? Bueno, para explicarlo un poquito, una religión de gnósticos que decían que no existió pecado. Y aquí dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Aquí hay dos partes. Aquí vamos a ver que está hablando, contrarrestando la doctrina gnóstica, pero también está hablando a personas que no habían nacido de nuevo. Por eso en Juan usted encontrará que dice que el que peca es del diablo. Y más de uno se escandaliza con eso. Pero está hablando de la naturaleza de pecado. Está hablando de la naturaleza del pecado. Esta teología es necesario conocerla, manejarla, por aquellas personas que yo sé bien que se está predicando esto y entonces le vienen esos pensamientos. Pues si la Biblia dice que somos pecadores. Bueno, si dice que somos pecadores, pues dice que el que peca es del diablo. Pero dice que Jesucristo vino a deshacer todas las obras del diablo. Entonces, decía un hermano, es que se contradice la Biblia. Estábamos empezando en Cristo. No, la Biblia no se contradice. Lo que hay que saber es interpretar tiempos, a quién está hablando, quién está y quién es el que está hablando y para qué se está hablando. Por tanto, dije que estaremos entrando un poquito y entenderemos más adelante por qué. Si no hay pecado en nosotros, no estamos diciendo que no había pecado. Porque si no hubiera habido pecado, como enseñan los gnósticos, ¿para qué se necesita un Salvador? ¿Para qué vino Jesucristo como Salvador, como Mesías? Si no había pecado. Claro que había un pecado que había entrado por medio de Adán y fue heredado por las demás generaciones. Hasta que el postrer Adán, Cristo Jesús, rompió con esa maldición de la naturaleza del pecado, del poder del pecado, no de las acciones de pecado. Por tanto, vamos a encontrar muchos hijos de Dios, y lo vamos a ver más adelante esto, vamos a encontrar muchos hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero, nacidos de nuevo, que no hay pecado en su espíritu, que esto también hay que entender que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, para ubicar lo que Juan habla, y entender que si no hay, pero todavía quedan acciones, y veremos esto, por causa de la falta de renovación del entendimiento. A esta hermana tenía que hablarle muy con cuidado, porque es una adulta mayor, muy mayor. Entonces yo le decía, es que todo lo que le está pasando a usted y todo lo que usted siente, y ya le dije que es lo que sentía y todo eso, sí, eso es lo que me pasa a mí y eso es lo que yo siento y eso es lo que yo veo. Entonces empecé a explicarle que eso era enseñado. Y eso muchas personas se choca con eso cuando se le dice, no. Eso que se le llama mal genio es enseñado. No, es que papá, mamá lo traigo. No, te lo enseñaron. Eso es otro, te lo enseñaron. Por eso es que necesitamos el proceso de lo que es el proceso en el alma de renovarla. Pero ahorita veremos eso. En Romanos capítulo 4, para ir entrando, dejo ya aparte de eso para que vayamos entendiendo de que sí, hay hijos de Dios lavados por la sangre del Cordero que por falta de renovar su entendimiento, y conforme va renovando el entendimiento, va entendiendo quién es él en Cristo, quién es ella en Cristo, y va a ver que va a empezar a que acciones de pecados que tenía van desapareciendo, se van yendo. Ok. Dicho esto, y espero que me haya explicado un poquito, si no lo entenderemos más adelante. Capítulo 4, verso de Romanos, verso 25, decía mi pastor, lo que no entiendes ahora lo vas a entender más adelante, tranquilo.
No te frustres, Arnoldo. Porque yo tuve tuve la gracia de Dios de que siempre en mi vida he estado a la par de hombres como apóstoles, mujeres, apóstoles, profetas, pero tuve la dicha, la gracia de Dios de estar siempre muy pegado con mi pastor. Mientras él pastoreó 15 años, estuve con él. Es muy pegado con él. He dicho que si hubiera seguido pastoreando, ahí estuviera yo con él, porque estaba yo le hacía pasar preguntas y le hacía preguntas y le decía que por qué esto decía la Biblia y por qué esto decía esto otro. Y en ese tiempo estábamos en el legalismo y juntamente con él pasé del legalismo a lo que era restauración. Y juntamente con él pasé a restauración, pasé a gracia, solo que yo me quedé un poquito más atrás de la enseñanza gracia hasta que ya comencé a, a estudiar y profundizarme en la gracia. Romanos capítulo 4, verso 25 dice, a ver, lo primero, bueno, vamos a entrar en esto. Justificar en el diccionario, aparte de otras cosas que dice así: es hacer justo a alguien dándole la gracia de Dios. Eso es lo que dice justicia, posición de justicia o justificar. Hacer justo a alguien dándole gracia, regalo no merecido en sí. No te merecías ser justo. No merecías ser justificado. No merecías que Cristo viniera, que Dios se hiciera hombre y muriera, pasase todo lo que pasó, todo el sufrimiento, y morir en la cruz del Calvario, e ir 3 días al infierno y resucitar. No te lo merecías, Arnoldo. Si no fuimos nosotros los que empezamos a buscar a Dios, fue Dios el que empezó a buscarnos a nosotros. Fue Dios el que envió a su Hijo para salvarnos. Nosotros no estábamos ni buscando la salvación. Que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón el querer como el hacer. Y volvimos nuestra vista a Cristo y la obra gloriosa que Él hizo es otra cosa. Pero hacer justo, dice, justificar, es hacer justo a alguien dándole la gracia que no merecía. La gracia de Dios no merecía. La gracia de Dios es Cristo, según Juan capítulo 1, verso 17. Hablando del Evangelio, no de la carta. Juan 1, 17 dice que Cristo es la gracia de Dios y la verdad. Por tanto, recibimos la justificación. Recibimos el nacer sin pecado simplemente por un regalo que no nos merecíamos, que no hicimos nada para merecernos. Más bien, le voy a decir algo, merecíamos todo lo que sufrió Cristo Jesús, porque Cristo Jesús sufrió por nosotros, pagó el precio, Él pagó el precio, no nosotros no tenemos que andar pagando el precio de nada. Él pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra justificación. Cuando hablamos de justificación divina, no estamos hablando de una vida sin errores. Oiga bien esto, sino que estamos hablando que hemos recibido una posición de justicia por gracia, o sea, por don, o sea, gratuitamente. Hay una posición, fuimos puestos en una posición por el nuevo nacimiento, por la gracia de Dios, por un regalo, pero no es que no va a cometer errores. Estos errores son las acciones de pecado. Dios no nos trata como pecadores, he dicho más de una vez, sino como justos. Entender justificación es un tema vital, porque aprendemos a vernos, a pensar, a actuar como el Padre nos ve, como verdaderamente somos la justicia de Dios.
¿Por qué cometemos tantas acciones, que son menos ahora, gracias a Dios, pero cometemos tantas acciones de pecado? Porque todavía no nos vemos, no pensamos, por tanto, no actuamos como lo que somos. Actuamos en lo que no somos. Toda acción de pecado, estamos actuando en lo que no somos. Decía un pastor que cuando lo dijo, hace muchos años atrás, como decimos nosotros popularmente, me encloché, o sí, me quedé. Cuando dijo, es más fácil caminar en justicia que en pecado. Y yo decía, no. Es más fácil caminar en pecado. Porque yo fui enseñado que el pecado nos atraía de tal manera que nosotros, como éramos débiles en la carne, no podíamos dominarla, donde la Biblia dice que el pecado no puede señorearse de nosotros. Y cuando dijo eso, a mí, que es más fácil, que va más fácil pecar que caminar como justo. Y usted escuchará muchas personas que dicen, es que ser cristiano, y no dicen ni cristiano, ser evangélico es muy duro. Es que hay que dejar esto, hay que dejar esto. Oiga la doctrina que tienen, hay que dejar esto otro, hay que dejar esto otro. Y no podemos dejarlo. E incluso, esta hermana, esta adulta mayor, me decía, pastor, es que yo trato y me esfuerzo para no caer en esa depresión. Yo le decía, estás equivocada, no puedes ni debes de tratar ni de forzarse en no deprimirse. Simplemente lo que tienes que conocer es quién eres en Cristo Jesús. Cuando entendamos la justificación, nos muestra que no hay base para que en Cristo Jesús, así, cuando entendamos la justificación, cuando entendamos que tengo la posición de justo, es la base para que Cristo Jesús, en Cristo Jesús, para que no haya maldiciones. Sí, en mi vida no puede haber maldiciones por causa de una acción de pecado. Las maldiciones estaban en la ley por causa de la naturaleza del pecado, del poder del pecado cometido por Adán. Pero una vez nacido de nuevo, una acción de pecado no trae maldición. Y eso se enseña mucho. Entonces, muchas personas han desarrollado una conciencia que está bajo maldición, que están incluso heredando maldiciones por motivo de que está caminando, y entonces le dice, ve, eso te pasa por estar caminando en desobediencia, eso te pasa por la condenación. No hay la justificación de Dios, sino la condenación. Por tanto, no hay maldición por causa de una acción de pecado, ni estamos siendo castigados por una acción de pecado de parte de Dios. Ni Dios no nos oye por causa del pecado o una acción de pecado. Dios no oye al pecador. Claro que lo oye. ¿Cuántos pecadores, hablando de injustos que no han recibido a Cristo, que incluso no reconocen a Jesucristo como su Señor? Y Dios, por su misericordia, trata con ellos con amor, no con castigo, no disciplinándolos. Por eso Romanos 5 dice, ¿cuánto más a nosotros, que somos sus hijos, los va a tratar mayormente con ese amor? Ahora, hay personas que dicen, Dios no tiene comunión con el pecado, porque Dios es 3 veces santo. Y eso es una verdad absoluta.
Dios es 3 veces santo y no tiene comunión con el pecado. Quiero que pongan mucha atención a esto que voy a decir, porque se predica esto. Dios no tiene comunión con el pecado. Esto es correcto, pero lo han malinterpretado aplicándoselo a los hijos de Dios. ¿Por qué, pastor? Sencillo. Si Dios no tiene comunión con el pecado y Cristo es puro, santo, es Dios mismo, ¿cómo puede unirse en uno con un pecador? Si él no puede tener comunión, no tiene comunión con el pecado. Los puse a pensar. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pues sí, cuando nos unimos con el Señor, mi espíritu y su espíritu son uno solo, dice aquí. Por tanto, si mi espíritu es pecador, ¿cómo Jesucristo, puro, santo, va a unirse con un pecador? Por tanto, la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, que la hizo, que resucitó de entre los muertos, me justificó, me hizo una nueva criatura. Estoy hablando en el espíritu igual a usted, nacido de nuevo. Me hizo una nueva criatura, me hizo sin pecado, por tanto pudo unirse conmigo en uno solo. Si no, no puede. Que eso es lo que sucedía en el antiguo pacto. Eran perdonados y de todo, pero no eran uno con Cristo. No eran uno con Dios. ¿Me expliqué? Para quitar eso de que Dios es santo y Él no tiene comunión con el pecado, tiene toda la razón. Pero conmigo, hablando en el Espíritu, es uno. Eso significa que en mí no hay pecado y en ti que has nacido de nuevo no hay pecado. Porque Él no se podría unir con alguien que es pecador, con alguien que es el pecado. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos la naturaleza del Padre Celestial. No estoy diciendo que no se cometa acciones de pecado. Por eso estoy hablando de espíritu, alma y cuerpo. Lo que es justificado es el espíritu. Donde no hay pecado es en el espíritu. Donde no hay acciones de pecado es en el espíritu. Ah, pastor, pero es que la Biblia dice que los malos pensamientos, los adulterios, los robos y todo eso, es de la abundancia del corazón, de un corazón que es espíritu, óigase bien, de un corazón no nacido de nuevo, porque me está hablando en el antiguo pacto, aunque estén en los evangelios. Cuando venimos a Cristo Jesús y somos uno en Cristo, no puede salir los malos pensamientos, ni adulterio, ni borrachera, ni nada de eso que siempre se habla de mi espíritu. Puede salir de mi mente no renovada. Eso sí, los malos pensamientos salen de la mente no renovada, del espíritu. Lo que sale, si es uno con Cristo y no hay pecado, es solo cosas buenas, solo cosas maravillosas. Por eso hablamos tanto de renovar la mente, de transformar el alma. Sino que el pecado no habita en nosotros, en el espíritu. No tenemos la naturaleza pecaminosa, ni tiene el poder de señorearse de nosotros. Wow, estamos hablando los jueves acerca del reinando en vida.
Sí, el pecado o las acciones de pecado y el pecado no puede señorearse de nosotros. Nosotros tenemos autoridad y poder, pero ¿por qué domina? ¿Por qué tanto esa atadura que se le llama y todo eso de esas cosas malas? Por falta de renovar el entendimiento. ¿En qué? En quienes somos en Cristo Jesús, en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, en lo que es el espíritu de resurrección en nosotros. Pero, como tenemos un alma en proceso, dije, de transformación, se cometen algunas acciones de pecado que por la gracia de Dios cada día son menos. Cada día son menos. Entre más nosotros somos transformados en nuestra alma, menos acciones de pecado hay. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, yo sé bien que lo han leído bastante, pero todo esto es, pareciera que, no pareciera, lo vuelvo a repetir para ir entendiendo más las cosas de lo que nos está hablando el Espíritu Santo. Dice, no os conforméis a este siglo, no se conformen, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. En sí, voy siendo transformado mentalmente, voy entendiendo, y conforme voy entendiendo, wow, voy disfrutando de la voluntad de papá. Antes creía de que Dios enfermaba, mas ahora entiendo que no es Dios el que enferma. Antes le echaba las culpas al diablo de las tentaciones, ahora me doy cuenta que no es el diablo el que está tentándome. Antes decía, Dios no me oye porque cometí esto, hice esto. Dios, estoy conociendo ahora que no es así. No se transforma el alma predicando del pecado. De lo que éramos antes. Permíteme aquí para quitar esto. Éramos antes. Sino de Jesucristo y su obra terminada. Mi alma no va a ser transformada, ni va a ser renovado mi entendimiento, que me predicándome o que me prediquen acerca del pecado, sino que voy a ser transformado cuando me predican a Jesucristo y su obra terminada. Dicen los abuelos que entre más nos fijamos en algo, más nos parecemos a eso. Porque llega a la mente. Dice Proverbios 23:7 que según pensamos en nuestro corazón, así seremos. Hay corazón, es espíritu. Y si mi espíritu está nuevo, o si mi espíritu es nuevo, si mi espíritu ha nacido de nuevo, si mi espíritu es sin pecado, mis pensamientos de espíritu en el espíritu, así voy a ser. Solo que hay una mente que hay que renovarla por medio de el entendimiento. Por tanto, no es predicándole el pecado. Eso se nos ha enseñado desde niños, desde que nacemos nos enseñan a las acciones de pecado. Y claro, como hay una naturaleza de pecado, pues eso es lo que captamos rápido y recibimos. Pero cuando empezamos y algunos han hecho el pecado a un lado, pero han dejado sus consecuencias, maldiciones, enfermedades y todo esto. Por eso, en 2 Corintios capítulo 3, verso 14 y 18, usted no me va a escuchar predicando pecado. ¿Para qué? Si lo que queremos es transformar nuestra alma, renovar nuestro entendimiento,
para que captemos, para que Cristo sea formado en nuestra alma. Dice, 2 Corintios capítulo 3, versos 14 al 18. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Léase del verso 1. Está hablando del ministerio de condenación y de juicio y el ministerio de justificación. Está hablando lo que sucedió con los 10 mandamientos y con Moisés. Pero el entendimiento de ellos se embotó. El entendimiento se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué hizo Cristo? Quitar ese velo del antiguo pacto. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, hablando del no nacido de nuevo. Oiga bien esto. Por eso a muchas personas, hay algunos que lo captan, pero yo gozo porque yo recuerdo en mi tiempo hermanos evangelizando y enseñándole en conversos la danza. No entendían que el diezmo, peor. El que está velado nos trata de ladrones, vividores, de todo lo, porque no entienden, están velados. No hay, si hijos de Dios no entienden y nos tratan así, imagínense a alguien que está velado. Dice, pero cuando se conviertan, ¿se da cuenta? Personas que no conocen al Señor o que no han recibido a Jesús como su Señor, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora lo que quiero es esta parte. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria de Dios. ¿Qué vamos a ver? ¿El pecado? ¿Qué vamos a predicar? ¿El pecado? No, la gloria de Dios. ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? La gloria de Dios. Dice, somos transformados de gloria en gloria. Voy a leer otra vez. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, ¿qué? Viendo la gloria de Dios como un espejo, de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto me muestra que la posición de justicia que tengo, que usted tiene, va a ir cada día desarrollando nuestro entendimiento en la posición y justicia que tenemos, no por oír contra el pecado, no por oír del pecado, sino por escuchar la gloria del Señor. El conocer esta posición de justificación elimina ese sentimiento de culpa que provoca una autoestima inferior, una autoestima baja, una autoestima enferma. Recuérdese que autoestima la provoca un pensamiento negativo. Y este pensamiento negativo lo provoca la ignorancia de conocer la identidad que tenemos en Cristo o por enseñanzas incorrectas. Por tanto, me quedan muchos años para predicar, eso es lo que creo. Largos días, largos años, pero estaré siempre predicando la gloria de Dios.
Dios me mandó a predicarles y a enseñarles cuál es tu posición en Cristo, cuál es la gloria que hay en ti. No vengo a empoderarlos, como se enseña hoy. No. ¿Por qué? Porque están empoderados. El poder está dentro de ti. Dice, a ver, Efesios 3:20. Ahora sí se me enredó de 3:20 a 4:20. Efesios 3:20. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y pensamos, según el poder que actúa en vosotros, en nosotros. Hay un poder que actúa. Entonces yo no los voy a empoderar, lo que les voy es enseñar la clase de poder que hay en ti, la clase de gloria que hay en ti, la clase de... Y no estoy hablando de un poder natural, no en un poder intelectual, estoy hablando de un poder divino que es sobre todo, que es Cristo Jesús. ¡Wow! Cuando usted entienda esto, que usted no necesita, mire, no juzgo, pero ¿cuántas personas van a una conferencia, pagan cantidades grandes de dinero para escuchar un mensaje que lo tiene la Biblia? Y aquí Dios nos está dando gratis. Pero es que pagar los diezmos es, dar los diezmos es pagar lo que estoy oyendo. No, usted no está pagando. A mí me enseñaron eso, que había que pagar. No, yo no estoy pagando. No. Yo no estoy pagando por lo que recibo, por lo que oigo. Estoy siendo agradecido, por eso voluntariamente, por lo que estoy recibiendo, que está trayendo un conocimiento totalmente diferente, que está rompiendo con esa tradición. Dice Romanos 12:3, para no quedarme ahí. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y yo oigo mucho, porque es una enseñanza que hay, yo oigo mucho de que tengo que amarme. Es la verdad. Pero ¿cómo te vas a amar? ¿Por la enseñanza tradicional? ¿Por la educación familiar? ¿Por la... o pensando conforme a la medida que Dios te ha dado? Como dice este verso. Cree quién eres en Cristo Jesús. Cree que hay dentro de ti. Cree que eres uno. Yo soy el que soy, dijo Dios. Yo soy el que soy. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy sano. Yo estoy poniendo el nombre ahí de Dios. Yo soy próspero. Yo soy feliz. Dios nos ama de la misma manera que ama a Cristo. Ni más ni menos. Solo por gracia. Dios nos heredó de la misma manera que heredó a Cristo. Dice Romanos 8:17 que somos herederos de Dios y coherederos, no subherederos. Coherederos, no subherederos. Coherederos de Dios. Eso significa que la misma herencia que le fue dada a Cristo nos fue dada a nosotros por su gracia. Uy, se me fue el tiempo. Voy a decir esta otra parte. No veo a Pablo hablando de que mi vida, tu vida va a ser transformada por medio del entendimiento del Evangelio, predicándosele la gloria de Dios, no el pecado. No veo a Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto, que era una iglesia con exageradas acciones, hijos de Dios, oiga, acciones
de pecado. Fue tanto así que dije hace mucho tiempo que esta misma iglesia echó a Pablo de la iglesia. No veo tratándolos como pecadores, sino dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 1 al 3, y con esto termino porque ya se me fue el tiempo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y a los hermanos y al hermano Sóstenes. A la iglesia, iglesias son aquellos todos que están en Cristo Jesús, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. No van a ser santificados. En Cristo Jesús son santos. Y uno dice, ay Dios, pero ¿cómo es posible? Léase Corinto. 1 Corintios 1 y 1 Corintios 2, las dos cartas, léase. Dios, hicieron de todo. Esta gente estaban bien desordenadas. Pero Pablo, en lugar de decirles pecadores, ¿cómo les va a hablar de algo en contra de la voluntad de Dios? Dice, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos en todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Ustedes que son santificados tienen que aprender a caminar, porque no saben caminar como injustos, pero no son injustos, sino saben caminar como no santificados. Pero yo vengo a enseñarles que primero son santificados, están justificados. Segundo, que debes de caminar como santos. A eso es lo que te vengo a enseñar, pero primero te vengo a enseñar quién eres en Cristo Jesús. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se me fue el tiempo, hermanos. Quería entrar en otros pasajes, como Pablo les habla a otras iglesias, que no les habla de pecadores, infieles. Decía un pastor que conocí en otro país, malagradecidos. Dios, mal agradecidos. Están mal agradecidos. Bueno, Dios, entonces, trataba de cómo desarrollar la mentalidad de la persona. Si hay padres que le dicen a sus hijos, usted es un mal agradecido, mal criado. Cuidado, porque estás diciendo mal criado. ¿Quién lo creó? Y esa es la mentalidad. Usted es un rebelde, usted es un malcriado. Ya me estoy metiendo en otro lado, mejor voy a terminar aquí porque estaremos continuando con esto el próximo domingo con la ayuda del Señor. Pero tú tienes una posición de justicia y debes de conocer qué significa justicia y qué significa vivir disfrutando de la justicia de Dios. Bendecidos, que esta semana sea una semana de manifestaciones gloriosas. Bendecidos, hermanos.